Misericordia del Señor es también para los homosexuales. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bienvenidos al episodio número 52 y el día de hoy vamos a estar hablando de la homosexualidad. Si la misericordia del Señor también está disponible para los homosexuales, vamos a estar hablando de qué piensa o qué opina la Iglesia Católica, que nos dice cómo debemos actuar los católicos, cómo debemos ser con los homosexuales y si debemos practicar la homosexualidad, si es permitida. También vamos a estar hablando de las Sagradas Escrituras, vamos a estar mirando esto. Vamos a ver también el controversial tweet o manifestación del cardenal Tobin, del obispo Tobin, disculpen. Obispo Thomas Tobin, disculpen. Y vamos a estar también, como regalo hoy tenemos 2 minutos, un mensaje que nos dejó el hermano Rubén García. Rubén García es un homosexual que ya no practica la homosexualidad, católico, convertido, completamente dedicado al Señor. Pertenece al movimiento Courage Latino. Para los que no conocen ese movimiento, es un movimiento que trabaja con personas homosexuales en el ambiente católico. Así que los voy a estar dejando ese mensaje más luego para que puedan escuchar las palabras de este testimonio tan hermoso. Para comenzar, yo quiero hablar primero del controversial tweet que posteó el cardenal Tobin. Él es el cardenal de Providence aquí en los Estados Unidos. Y él colocó el mensaje, esto es traducido al español, dice que les recordó a los católicos de no apoyar o asistir a los eventos del mes de LGBT o LGBT, que significa ley lesbiana, gays, bisexuales, transexuales, ahora en junio, debido a que promueven una cultura y fomentan actividades contrarias a la fe y a la moral católica. Además, colocó también en el comentario, son especialmente perjudiciales para los niños. Como sabemos, estamos en junio y junio es uno de los meses donde se hacen actividades a nivel mundial a favor de todo este tipo de cultura homosexual y lesbiana, transexual, la ideología de género. Todo eso se explota en este mes de junio y sabemos que los gobiernos han tomado un lado ya a favor de esto. No hay interés de buscar la ayuda, de ayudarles, sino simplemente se les motiva a que sigan en esa conducta como si fuera algo normal. Sabemos que estamos viviendo en una cultura en la cual la sexualidad se ha convertido en un medio de placer, en una necesidad prácticamente, nos dicen algunos psicólogos, y pues si es una necesidad y es un medio de placer, ¿qué importa, verdad? Si lo hacemos con una persona del mismo sexo, si lo hago con múltiples personas, porque realmente el fin es satisfacer mis necesidades, ese placer que necesito tener o obtener. Así que eso es la mentalidad que hay hoy en día en términos de la sexualidad. Por eso se practican abortos, por eso se practican anticonceptivos, la gente los utiliza, porque realmente el fin es tener un placer mutuo, como si eso fuera base del amor también. Ahí tenemos el otro problema también. El amor ahora es hacer sentir bien al otro. No se trata de dar la vida por el otro, no se trata de entregarme por el otro, no se trata de dejar de ser yo para ser para esa persona, sino que ahora se trata de que ambos somos unos socios, los cuales nos damos placer, nos cuidamos el uno al otro, y pues para comenzar a tener ese amor debemos tener relaciones sexuales. Y pues fuera del matrimonio, no importa, divorciado, tener 2, 3, 4 mujeres, no importa, nadie ya ve eso como algo malo y pues ahí vamos. Esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. Para nosotros los cristianos es un reto, porque cuando el cristiano sale y da su opinión, nosotros no podemos imponer nuestra fe, pero tenemos todo el derecho a dar nuestra opinión. ¿Por qué? Porque si ellos la pueden dar, ¿por qué nosotros no la podemos dar? Pero lamentablemente, cuando el cristiano habla, la prensa, las empresas, la mayoría de la gente allá afuera lo ve como una forma homofóbica, lo mira como una forma de odio, ese lenguaje de odio que ustedes hablan. No se supone que los cristianos son todo amor, ¿qué está pasando? Y entonces tenemos esta disyuntiva de qué vamos a hacer como cristianos. Lamentablemente también hay grupos cristianos, no católicos la mayoría, e inclusive en la misma Iglesia Católica también ya está sucediendo, que hacen lo contrario. Dicen, bueno, estamos viviendo en una sociedad que cree esto y la Iglesia tiene que actuar, así que debemos aceptarlos como son, debemos darle la bienvenida,
y bregar con ellos y que caminen con nosotros siendo homosexuales, lo cual es completamente errado. Y yo públicamente quiero felicitar al cardenal Tobin por este tweet y por este recordatorio. Obispo Tobin, disculpen, obispo. Hubo el cardenal Strickland, creo que fue, se me olvidó el nombre de él y no lo tengo aquí, disculpen, pero él lo retuiteó, cardenal obispo también, y también le cayeron encima en tweet. Para que sepan, la reacción a este tweet no fue muy agradable. Mucha gente empezó a hablar muy feo de la Iglesia Católica, muy feo del obispo, y hubieron muchos que sí también estuvieron de acuerdo con lo que él hizo. Me parece muy valiente de su parte el recordarnos a los católicos de que no podemos participar en esas actividades. Ahora, eso significa que yo no puedo amar al homosexual, eso significa que yo tengo que tratarlo mal, eso significa que yo no le puedo hablar al homosexual, no puedo tener una relación de amistad con el homosexual, no puedo tener familiares, por ejemplo, mi hija, mi hijo, si Dios no lo quiera, cayera en un pecado como ese, entonces tengo que rechazarlo, no puedo darle de comer, tengo que botarlo de mi casa. La respuesta es no, no. Nosotros tenemos que amar a todos por igual, y eso lo hemos dicho 1000 veces en el podcast, y la Biblia nos lo dice muchísimas veces. El amar no significa aceptar lo que la otra persona hace, el amar no significa aprobar lo que la otra persona hace, pero sí es tratar bien al individuo, darle lo que necesita, proveerle lo que quiere o lo que necesita. Si es tu hijo, él necesita un padre, necesita una madre, necesita comer, necesita un consejo. Y lamentablemente por años, yo me atrevería a decir por siglos, tal vez algunos cristianos hemos sido muy fuertes con esto. Sabemos que alguna persona cae en este pecado y en vez de ofrecerle la mano, en vez de ver qué podemos hacer para ayudar a ese individuo, lo que hacemos es rechazarlo. Lo que hacemos es que lo empujamos fuera. ¿Y quiénes van a recibir ese individuo? Pues van a ser los mismos que están practicando ese pecado. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que reaccionamos. Pero tampoco vamos a permitir que ellos sigan en ese pecado. Nosotros también debemos ver algo, y es que el pecado de la homosexualidad es como cualquier otro pecado. Es pecado. La diferencia de este es que ha sido aprobado por la sociedad. Y nuestros hijos, las futuras generaciones están siendo doctrinadas a creer que esto es normal. La televisión lo vemos a cada rato, cada día son más las series y las películas donde por lo menos tiene que haber un personaje que tenga tendencias gays o homosexuales. Así que es difícil a veces para nosotros poderle enseñar a nuestros hijos, a las futuras generaciones, mira, no, eso no es normal, pero tenemos que hacerlo, es nuestro deber, es nuestro deber. Así que la iglesia tiene el deber de ser sal y luz, y tiene el deber de revelar la verdad dada por Cristo. Y la Biblia nos habla de este tema y nos habla con mucha claridad en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo. Para muchos católicos piensan que el Nuevo no habla de esto, que es solamente el Viejo, eso es la ley vieja. Nosotros los cristianos ahora debemos aceptar a todos por igual. Y eso es falso y lo vamos a ver en el día de hoy. El Catecismo de la Iglesia Católica es muy enfático en términos de la homosexualidad. Pueden buscar cuando tengan el tiempo el numeral 2357, numeral 2358 y 2359. Y en esos numerales la iglesia enseña que los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ello todo signo de discriminación injusta. La homosexualidad como tendencia es objetivamente desordenada y constituye para la mayoría de ellos, y estamos hablando aquí de los homosexuales, una auténtica prueba. Apoyado en las Sagradas Escrituras, la tradición, la Iglesia ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual, y por tanto no pueden recibir aprobación en ningún caso. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad y mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración y la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana. Eso es lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que el título de este podcast fue que si la misericordia del Señor está disponible para los homosexuales, y la respuesta es sí. Nunca olvidemos el dicho que dice que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. La homosexualidad, debemos mirarla, yo admiro esto mucho de los Alcohólicos Anónimos, lo cual no es un grupo cristiano católico, pero ellos tienen algo que me parece excelente, y es que el que participa de este grupo o de estas ayudas admite constantemente durante toda su vida que es alcohólico.
y lo admite todo el tiempo, no deja de decir que es alcohólico, pero luego de decir soy alcohólico, comparte cuántos días lleva, cuántos años lleva sin haber tomado nada, ninguna bebida que contenga alcohol. Y es exactamente lo mismo con el homosexual. Hay testimonios muy hermosos, aquí en los Estados Unidos también hay algunos, yo voy a colocar los enlaces en las notas de este podcast, donde han habido personas que han dejado la homosexualidad completamente y han podido hasta casarse, tener una relación heterosexual, cristiana, fiel a una sola persona. Pero han habido personas, muchísimas también, que es el caso de nuestro hermano Rubén García, que su meta es la castidad. Su meta, como dice el catecismo de la Iglesia Católica, su meta es la santidad, que esa debe ser la meta final de todo ser humano, de todo cristiano. Pero en el caso de Rubén y en el caso de muchos, esas tendencias a veces están muy arraigadas en ellos. Tal vez esas tendencias es la cruz que les tocó a ellos cargar. No podemos decir que es la voluntad de Dios, porque Dios no le coloca a nadie algo malo. Dios no hace nada malo. No es la voluntad de Dios que ellos sean homosexuales, pero por las razones que sean, y yo voy a colocar los enlaces del testimonio de Rubén, por maltrato, por alguna situación de niño, por alguna violación, por la falta de la figura paternal o maternal en la casa, por un matrimonio divorciado, por la presión de grupo, por lo que sea. La persona cae en esas tendencias. La persona está llamada, como decimos en Puerto Rico, a trabajar con eso, a bregar con eso, a manejarlo. Por eso se le llama cruz. Y nuestro hermano Rubén ha mostrado que esa cruz se puede cargar. Yo no sé si hay algún hermano homosexual viendo este video, pero yo te quiero decir a ti, hermana y hermano que me escuchas, tú puedes, en Cristo que te fortalece. El Señor te va a dar las gracias y las fuerzas para salir de ahí, para dejar de practicar eso. Y estás llamado a servirle al Señor dignamente, completamente. Puedes dejar esa vida, que dentro de tu corazón sabes que no es normal. La sexualidad, nos dice la Biblia y nos decía la ciencia, y es hasta sentido común. La sexualidad es para procrear. El Señor, nuestro Dios, a todo lo que era necesario, lo hizo bonito y placentero. Podemos observar, por ejemplo, miren cuando hay que comer. Cuando usted come es delicioso, ¿verdad que sí? Especialmente cuando es un plato bien preparado, cuando su abuela o alguien le hace ese plato favorito que a usted tanto le gusta. Y da placer comerlo. Claro, usted no come y come, ¿verdad?, solamente por el placer, porque terminaría enfermo en un hospital, extremadamente sobrepeso y puede hasta morir de estar comiendo excesivamente. Pero Dios le puso el sabor, el placer de poder sentir la comida, porque si a nosotros no nos gustara comer, entonces no comeríamos. Si el comer fuera doloroso, el ser humano no comería y la raza humana no existiría. Lo mismo sucede con las necesidades básicas. Cuando tenemos que ir al baño a hacer la 1 o la 2, como decimos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. También el Señor lo hizo placentero para que vayamos. Porque si yo no voy, porque duele, porque molesta, por lo que sea, mira, puedo morirme. La sexualidad es exactamente lo mismo. Dios quería que nos procreáramos y Él hizo ese acto placentero. Pero cuando ya lo llevamos a un nivel desordenado, puede ser adictivo, puede llevarnos a otras cosas. Y esto también aplica a los heterosexuales, porque aquí estamos hablando de la homosexualidad en términos de algo sexual desordenado, ¿verdad? Un pecado sexual desordenado. Pero en la heterosexualidad, hasta en el mismo matrimonio, pueden haber desórdenes. Cuando traemos terceras personas a nuestra cama para que nos den placer a ti y a tu esposa o a tu cónyuge. Cuando traemos juguetes, cuando traemos cosas que no son naturales a la cama. Cuando queremos o tenemos que ver pornografía junto con nuestra esposa para entonces poder tener una relación sexual. Cuando fantaseamos desordenadamente, en vez de tener una relación con mi esposa, yo me imagino que ella es otra persona y ella se imagina que yo soy otro individuo y hasta nos vestimos de otro tipo de persona. Hay tantas cosas extrañas que la gente a veces está haciendo por ahí que no son naturales y que le quitan el sentido correcto de eso. El sentido correcto de la sexualidad, la Iglesia siempre lo ha definido, lo define las Sagradas Escrituras, es un regalo de Dios en el sacramento del matrimonio, en la santidad del matrimonio. Usted debería guardarse
Y sabemos que esto suena ridículo en estos días, pero deberíamos guardarnos, ser castos, ser virgen antes de llegar al matrimonio. Llegar al matrimonio, conocer a esa persona y tener intimidad. Ese es el regalo que están teniendo esos individuos. Y ese regalo debe ser la manifestación de ese amor. No debe ser el origen del amor. No debe ser primero y después nace el amor. No. Debe ser una manifestación. Es tanto lo que nos amamos que nos queremos entregar completamente. Ya no es solo sentimiento, espíritu, deseo, bienestar. Yo quiero entregar mi cuerpo completo a mi cónyuge. Yo quiero entregarme para que, ya que somos uno espiritualmente, porque de eso se trata, en el matrimonio, San Pablo dice que la mujer debe someterse al hombre, el hombre debe dar la vida como Jesucristo la dio por su iglesia, porque dejamos de ser nosotros para ser para el otro. Eso es lo que se refiere. Someterse no es obedecer. Someterse no es hacer lo que dice el otro. Someterse es dejar de ser yo para convertirnos en uno. Y nos convertimos en un solo organismo. Y un solo organismo debe estar compenetrado. Y por eso es que nuestro Señor, nuestro Dios, nos creó, nos dio estos órganos sexuales que empatan, que compenetran exactamente y perfectamente. Y eso solo sucede entre el hombre y la mujer. Y entre el hombre y la mujer es donde único podemos crear vida. Somos procreadores. Participamos en la creación con Dios, ¿verdad? Y podemos tener hijos, ¿verdad? Qué maravilla, ¿no? Qué hermosura, qué belleza. Para eso es la sexualidad. Y también en el mismo matrimonio puede volverse desordenado. Puede volverse desordenado. Pero si estamos con Dios y practicamos la prudencia, sabemos que, mira, hay días que no deberíamos hacerlo, deberíamos dedicarnos a la oración. Yo no quiero tener 10,000 hijos, así que yo tengo que controlarme, no lo voy a estar haciendo todos los días, 5 veces al día. Pero deberíamos y debemos estar abiertos a la vida. Los católicos, décadas atrás, se hacían chistes de nosotros, se hacían comentarios de nosotros, porque las familias católicas eran familias numerales, eran familias grandes. Ya no, porque tristemente el católico de hoy en día, lamentablemente, y esto no es mentira, las estadísticas dicen que más del 90% de las mujeres católicas están utilizando anticonceptivos, están en pecado mortal. Así que este problema, y lo que estoy tratando de demostrarles aquí, es que el problema de la sexualidad desordenada no es solo de los homosexuales. Nosotros tenemos que comenzar en casa, y nosotros los heterosexuales católicos tenemos que comenzar a dar ejemplo de qué es la sexualidad, de cómo debe ser. Y yo reto a los que tienen familias, que son familias grandes y también familias pequeñas, disculpen, que compartan sus experiencias, que compartan sus testimonios con el mundo entero, para que vean que es posible, que el mundo entero vea que es posible ser feliz, que es posible tener felicidad en un matrimonio católico, en un matrimonio cristiano, en un matrimonio donde yo me dedico a una sola mujer, yo necesito 5 mujeres. Cuando el homosexual ve eso, cuando la lesbiana ve eso, cuando ve la alegría que nosotros tenemos, cuando ve el fruto, les va a llamar la atención. No hay mejor manera de convencer a esta cultura que de esa forma. Tenemos en Romanos 1, 26, 32. Romanos 1, 26, 32. San Pablo nos dice: por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, recibiendo en sí mismo el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, entregándolos Dios a su mente insensata para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaño, de malignidad, chismosos, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a sus padres, insensatos, desleales, desmorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declarara digno de muerte, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declarara digno de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Este pasaje no se lee en la Santa Misa en ningún momento, en todo el año, en ninguno de los ciclos del leccionario. Después del Concilio Vaticano II, este pasaje no se lee.
Así que eso explica también por qué los católicos a veces piensan que en la Biblia no se habla nada de la homosexualidad, porque no hay ni un solo día en la Santa Misa que se lea este pasaje. Es triste, pero pues la Iglesia tomó la decisión de sacar cualquier pasaje controversial de las Sagradas Escrituras, por lo menos no de las Sagradas Escrituras, sino del leccionario en la Santa Misa. No, yo no voy a hablar de si estuvo bien, si estuvo mal, si fue conveniente, si no lo fue. No quisiera entrar en ese tema ahora, pero esos fueron parte de los cambios que se hicieron en aquella época, en los 60. Yo pienso que los obispos deberían levantarse, los cardenales, y decir algo sobre esto, porque este es un pasaje que se debería leer, aunque sea una vez o dos veces al año, para que los católicos lo escuchen y sepamos por qué pensamos como pensamos. No se trata de no querer incluir a estas personas, sino es que va en contra de lo que es natural, va en contra de lo que el Señor diseñó. Imagínese usted crear algo, crear algún objeto para algún propósito en específico y ver cómo la gente lo utiliza erróneamente para otra cosa. Y usted está mirándolo y usted dice, pero lee las instrucciones, pero mira, no se hace así, no es de esta forma. Y usted envía gente y la gente le explica a esas personas y para colmo esas personas se molestan con lo que están explicándole y no quieren aceptar cómo es. Y usted fue quien creó eso, usted fue quien le regaló esto a esos individuos. Esa es la posición de Dios ahora mismo. Así que debemos orar muchísimo por ellos. Yo lo voy a dejar ahora con el audio que Rubén García nos dejó y luego de eso hacemos una conclusión para terminar el programa de hoy. Bueno, queridos hermanos, que la paz y el gozo del Señor esté en sus corazones. Les saluda su amigo y hermano en Cristo, Rubén García, desde la ciudad de Guadalajara, del país de México. Bueno, pues de una forma u otra, brevemente, yo pertenezco a un apostolado que se llama Courage Latino, fundado por el padre John Harvard y aprobado por el Papa San Juan Pablo II, más o menos en 1980. La finalidad de Courage Latino es dar atención pastoral a personas con atracción al mismo sexo, pero más que todo, la finalidad más que la heterosexualidad es la santidad a cualquier vocación que el Señor llame por medio de este apostolado. A grandes rasgos, bueno, pues de una forma u otra por un tiempo yo vestía de mujer, a punto de hormonizarme para transformar mi cuerpo, porque yo pensaba que Dios se había equivocado conmigo, que yo era una mujer en el cuerpo de un hombre, pero bueno, en su infinita misericordia, una historia pues bastante larga, narrada en un libro que escribí titulado Un homosexual alcanzado por la misericordia de Dios. En un retiro de la renovación carismática, el Señor experimenté su misericordia, su amor, su ternura, su caricia, y de ahí empezó pues un proceso, ya después haber conocido este bendito apostolado de Courage Latino. Entonces, una de las herramientas muy fundamentales para empezar, que no es fácil, es ir contracorriente, pero para aquellos que quieran empezar este caminar en Jesús, pues sobre todo son los sacramentos, que es la confesión, la vida espiritual, la oración, meditación de la palabra, la recepción de la Eucaristía. Y todo ello, el escuchar alabanzas cristianas católicas al Señor, todo eso va ayudando poco a poco en este caminar. Entonces, pues bueno, para aquellos hermanos que me están escuchando que piensan que la iglesia les condena, la iglesia les rechaza, pues dense cuenta que no. O muchos estarán diciendo es que un sacerdote me dijo, un predicador, una religiosa. Podrá ser la opinión de un sacerdote, de un religioso, de una religiosa, pero más sin embargo no es el sentir de Cristo por medio de su iglesia, ¿no? Así que de una forma u otra, pues date cuenta, seas quien seas, sea que te hayas metido mucho o poco en este estilo de vida, date cuenta que el Señor te ama, ¿no? Que te está esperando con los brazos abiertos y en su mente y en su corazón. Cuando Él estaba en ese sacrificio de amor, también estabas tú. Así que simplemente recurre a los brazos amorosos de Jesús. Así que Él te espera y ánimo. Excelente. Bueno, Rubén, gracias por esas palabras, gracias por lo que nos compartiste. De verdad que te damos gracias por haber permitido sacar un poquito de tiempo y dejarnos ese audio. Queríamos hacer una entrevista con él y no lo pudimos hacer. Esperamos en Dios que en el futuro lo podamos hacer para poder compartir más. Yo voy a dejar los enlaces del canal de Rubén aquí debajo. Voy a dejar los enlaces de algunos de los videos, también del libro de él. Y además de eso, voy a dejar el enlace de Courage Latino. Si alguna persona me está escuchando, está viendo este podcast, que tiene tendencias homosexuales o conoce de personas que las tienen, déjenle saber de este movimiento. Es un movimiento que también está aquí en los Estados Unidos, se llama Courage, y es un movimiento que lo que busca es exactamente esto.
la castidad y que caminen hacia la santidad, que sigan al Señor nuestro Dios. Algunos están llamados a tener familia, otros no lo están, eso nos dice las Escrituras, pero todos estamos llamados a ser santos. Y nosotros, los que no tenemos esas tendencias, y más todavía los que estamos en los caminos del Señor, tenemos que ser mano amiga para estos individuos, tenemos que amarlos, tenemos que darle la bienvenida a la iglesia, pero la bienvenida correcta, o sea, la bienvenida ahí, escucha el mensaje, la bienvenida al cambio, la bienvenida a la conversión. No podemos aprobar esto, no podemos ir a estas paradas, no podemos ir a estas actividades y tratar de jugar este católico que se lleva bien con todo el mundo y no importa lo que tú hagas, tú por allá y yo por acá. Eso no es catolicismo, eso no es cristianismo, eso es prácticamente estar bregando o adorando o siguiendo a dos señores y no podemos ser así. Bueno, déjenos sus comentarios, déjenos saber si hubo algo que se nos quedó. Podemos hacer una segunda parte de este programa sobre la homosexualidad y si es necesario, ojalá podamos hacer la entrevista con el señor Rubén García. Bueno, visiten nuestra página web, conoceamavivetufe.com, suscríbase a este canal en YouTube, también suscríbase al podcast en Spotify o en Apple en podcast, también búsquenos en Instagram, Facebook, Twitter y por favor, déjenos saber qué les pareció el video, denle me gusta, compártenlo. También quería comentarles que si quieren un regalo, también les estoy regalando un libro, se llama Maná de Aliento para el Cristiano. Es un libro que trata de darles herramientas, les va a dar herramientas para cómo ganarle al desánimo, cómo ser persistente, cómo ser perseverante en los caminos del Señor, cómo utilizar el don de fortaleza que hermana y hermano que me escucha, si eres bautizado, ese don está dentro de ti. Así que el libro pues busca eso mismo. Lo único que tienes que hacer es darle clic a ese enlace, colocar tu información y te voy a estar enviando una copia PDF. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Estamos creciendo rápidamente a través de YouTube y de Instagram y de todos los medios sociales y el podcast. Ya pasamos las 10,000 downloads y tenemos más de 100 episodios ahorita ahí. Así que si usted no sabía, es la primera vez que nos ve por YouTube. En YouTube tenemos, si no me equivoco, unos 40 y pico, 50 videos, pero tenemos el doble de contenido en el podcast. Así que nos pueden buscar allá. Tenemos temas sobre los sacramentos. Por eso nos llamamos Conoce, Ama, Vive tu Fe. Creemos en que el católico se tiene que prepararse para vivir su fe honestamente y coherentemente, preparándose para poder llegar a la santidad y ser testimonio para otros, porque no queremos salvarnos solos, pero también Conoce, Ama y Vive tu Fe existe porque necesitamos cada día familias preparadas que salgan a evangelizar, no solo con su testimonio, pero también con palabras, que cuando nos pregunten, oye, María tenía más hijos, chico, ¿qué te pasa? María no fue virgen, la iglesia católica no es la verdadera, ¿qué es eso del papado? Usted sepa qué contestarle. Así que toda esa información, todas esas recursos los tenemos aquí para ti. Conoce, Ama y Vive tu Fe.com y aquí en YouTube. Bueno, que Dios los bendiga. Santa María, ora pro nobis.